Palabra de Dios de verdad nos hable con claridad, mis hermanos, que el Señor, usando su palabra y por medio del Espíritu Santo, nos hable, mis hermanos, y ruego al Señor que la palabra de Dios sea pertinente para cada uno y hable a la necesidad de cada uno. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito seas, Señor, alabado sea tu glorioso, tu santo nombre. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, mi Señor. Te glorificamos. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Al estar reunidos aquí, Señor, nos congregamos para exaltarte. Ese es nuestro propósito, para darte la gloria. Pero también queremos saber acerca de ti y de tu voluntad. Queremos saber más acerca de tu persona, de tu carácter, cómo eres, mi Señor. Y Padre, también queremos saber acerca de lo que tú deseas. Dice tu misma palabra que el todo del hombre y lo que debemos enorgullecernos es verdaderamente en entenderte y conocerte. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta mañana a entenderte y a conocerte más, más y más. Ayúdanos, mi Señor, y habla con tu palabra a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Yo no puedo, pero tú sí, Señor. Por medio de tu palabra y de tu espíritu puedes hablar a lo que cada uno necesite, mi Señor. Y Padre, concédeme, Padre, exponer tu palabra sin error y al estarla exponiendo a que tú, Señor, recibas toda gloria y toda honra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. El título de esta mañana de la predicación, mis hermanos, es Amor, Gratitud y Seguridad en Cristo. Y mis hermanos, el texto que vamos a examinar en realidad son 2 versículos nada más, 1 Tesalonicenses 2, del 4 al 5, ese es el texto que vamos a examinar. Yo les ruego que tengan abiertas sus Biblias, que lo puedan ver allí, mis hermanos, y tienen sus boletines, allí, mis hermanos, el resumen de la predicación en esta mañana, pero quiero leer de los versículos del 2 al 5, mis hermanos. Estamos en una serie de predicaciones acerca de 1 Tesalonicenses. Estamos en esta serie de predicaciones, mis hermanos, y esta es la segunda predicación. Hace 2, 3 semanas, mis hermanos, yo les expuse la primera predicación de los versículos del 1 al 3 de 1 Tesalonicenses 1, y ahora quisiera exponer los versículos 4 y 5, pero quiero leer de los versículos del 2 al 5 en adelante, mis hermanos. No tienen el texto allí en su boletín por cuestiones de espacio, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de la predicación y quiero leerlo para ustedes, mis hermanos. Dice así la palabra de nuestro Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Sí, mis hermanos, la carta a tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo, mis hermanos. De hecho, algunos consideran que fue la primera carta que él escribió, mis hermanos, antes de escribir a los filipenses, a los efesios o a los gálatas, mis hermanos, o a los colosenses, escribió esta carta. Él, mis hermanos, plantó el evangelio allí en esta ciudad en medio de gran oposición, mis hermanos, en medio de muchos obstáculos, mis hermanos. Pero el Señor lo guió para llegar a esta ciudad, a la ciudad de Tesalónica, mis hermanos, y de manera sorprendente, porque era la voluntad de Dios, allí hombres y mujeres en esta ciudad, incluyendo muchos nobles, como dice Lucas, mis hermanos, vinieron al Señor en medio de mucha persecución, en medio de muchos obstáculos, mis hermanos. Y luego Dios obró.
Ellos abrazaron el evangelio y Dios obró, mis hermanos, en la vida espiritual de estos nuevos creyentes, mis hermanos. Así es que, si ustedes ven el texto, mis hermanos, en realidad es una oración, porque el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, damos siempre gracias a Dios. Es una oración. Pablo, mis hermanos, está agradeciendo a Dios en los versículos 2 y 3, mis hermanos, que ya los estudiamos, pero está agradeciendo, mis hermanos, porque la iglesia de Tesalónica evidenciaba su fe, mis hermanos, a través de sus obras, a través de sus hechos. También, mis hermanos, trabajaban arduamente, motivados por el amor, y además, mis hermanos, mantenían la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y lo repito, todo esto, mis hermanos, abundaban en fe, abundaban en amor y en esperanza en medio de mucha oposición, mis hermanos. Pero en los versículos 4 y 5, mis hermanos, que vamos a examinar en esta mañana, mis hermanos, Pablo continúa con este mismo espíritu de gratitud, continúa dándole gracias a Dios. Pero, mis hermanos, esta vez el motivo de gratitud es por algo más profundo, por algo más fundamental. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando uno es niño? Y a mí me pasaba, mis hermanos, o también seguramente algunos de ustedes, cuando uno se organizaba con los niños de la vecindad o de la calle, mis hermanos, para jugar fútbol o jugar alguna otra cosa, mis hermanos, entonces los niños empezaban a escoger quién era del equipo de cada uno, mis hermanos, ¿no es así? Y entonces estaba uno allí, escógeme a mí, y escogían, mis hermanos, a los mejores y a los que no eran tan buenos, mis hermanos, por ejemplo, en fútbol, hasta el último, ¿no? Y entonces, ya cuando era el último, dice, no, bueno, quédate tú con él, no, mejor tú con él, y así en los equipos, mis hermanos. Y a veces pienso en los niños, mis hermanos, que escogían al último, cómo se sentían. No los habían elegido, no los habían escogido, mis hermanos, porque no eran buenos. Y a veces sentían un poco decepcionados en contraste con los que eran buenos, que escogían al principio. No sé si les pasaba, mis hermanos, así. Y eso es lo que hacía uno de niños. Bueno, mis hermanos, ¿por qué les cuento esto? Porque el día de hoy vamos a ver, mis hermanos, esta doctrina de la elección, que está en la Biblia, que está en la Escritura y que está, mis hermanos, precisamente en estos versículos 4 y 5. El apóstol Pablo está dando gracias a Dios por los tesalonicenses, porque eran hermanos amados y además eran elegidos por Dios. Eso es lo que vamos a ver. Estos hermanos de Tesalónica, dice allí el pasaje, mis hermanos, el versículo 4 dice, hermanos amados de Dios. Eran amados por Dios. Dios les amaba. Y porque Dios les amaba, los había elegido, dice el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dios los eligió. ¿Y por qué los eligió? Porque los amaba, mis hermanos. Es así. Entonces, la verdad, mis hermanos, era un gran motivo de gratitud que el apóstol Pablo tenía por los tesalonicenses. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de ustedes también, mis hermanos, porque cada uno de ustedes es amado por Dios y también es elegido por Dios. Y le doy gracias a Dios por ustedes, mis hermanos. La verdad es que todo lo demás en nuestras vidas se desprende de esto que es fantástico, que es grandioso. Si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y has venido a Cristo en fe, en realidad es porque Dios te amó y Dios te eligió. Si eres creyente, si ahora eres hijo de Dios, si eres cristiano, es por estas dos razones. Porque Dios te ha amado y porque Dios te ha elegido. La verdad, mis hermanos, siempre que se habla del tema de la elección en la Biblia, mis hermanos, siempre de inmediato
mis hermanos, se levantan ciertas reacciones, mis hermanos, y a veces no son buenas reacciones. A veces esta doctrina de la elección, mis hermanos, pues hay mucha discusión, mis hermanos. Algunos opinan que esta doctrina es muy profunda y que solo debe ser tratada con creyentes que tienen mucho tiempo en la fe. Pero, mis hermanos, eso no es precisamente lo que vemos en este pasaje. El apóstol Pablo había fundado la iglesia y eran creyentes, mis hermanos, que no tenían mucho tiempo en la fe. Quizás, mis hermanos, tenían pocos meses de convertidos. Y esta iglesia, mis hermanos, que estaba compuesta mayormente por personas recién convertidas, cuando recibieron la carta, Pablo les habla acerca de esto. Ustedes son amados por Dios y Dios los ha elegido. Mis hermanos, ¿por qué hablar de la doctrina de la elección? Déjenme decirles dos razones. En primer lugar, mis hermanos, porque está en la Biblia. Está en la Escritura. Y debemos saber acerca de la elección que Dios hace de los creyentes. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, mis hermanos, si tú y yo entendemos bien esta doctrina de la elección de Dios, mis hermanos, la verdad, mis hermanos, disfrutaremos más del amor de Dios, experimentaremos más, entenderemos más el amor de Dios para nosotros. Si tú entiendes esta doctrina de que Dios te ha elegido, vas a entender y experimentar más de su amor. También vas a estar más agradecido con Dios, tendrás más gratitud con el Señor, porque Dios te ha elegido, y además también te sentirás más seguro en Cristo. Más seguro en Cristo. Por eso el título de la predicación, mis hermanos, amor, gratitud y seguridad en Cristo. Porque si entendemos, mis hermanos, esta doctrina de la elección que está en la Biblia, mis hermanos, la verdad es que, mis hermanos, por nosotros surgirá un amor mayor por nuestro Señor. Entenderemos que Él nos ama, pero también, mis hermanos, estoy seguro que se despertará más amor en ti por el Señor. Tendrás más gratitud por Él y además estarás más seguro en Cristo. Te sentirás con mayor seguridad. Entonces, mis hermanos, quiero que veamos esta doctrina, veamos estos dos versículos de la Escritura, 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5, mis hermanos. Entonces, ¿qué aprendemos, mis hermanos, de esta doctrina bíblica de la elección? En estos dos versículos, y a lo largo vamos a revisar otros pasajes. Pero, ¿qué es lo que aprendemos, mis hermanos, en este pasaje, mis hermanos? Bueno, son dos cosas, mis hermanos, fundamentalmente, dos grandes cosas que quiero que veamos, mis hermanos. Y la primera de ellas es la base de la elección de Dios, es su amor. Esto es lo primero que tenemos que entender y considerar, mis hermanos. Dios nos elige. Dios elige personas. Dios te ha elegido a ti en base a su amor. Mis hermanos, si lo quieres colocar, la base de la elección de Dios es su amor. Mis hermanos, Dios escoge basado en su amor, mis hermanos. Dios escoge así, basado en su amor. Dice el pasaje de la Escritura, 1 Tesalonicenses 1:4. En este pasaje, mis hermanos, en esta versión de la Biblia de las Américas, dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Quiero decirles, mis hermanos, que Dios elige a las personas. Dios escoge, mis hermanos, y esto no se basa en ningún mérito. No se encuentra ningún mérito de nuestra parte, porque seamos buenas personas o porque tengamos buenos sentimientos. No, mis hermanos, no. Dios no escoge basado en esto. En los hechos de las personas, Dios no escoge basado en eso. Tampoco, mis hermanos, la base de la elección no se encuentra en el hecho de que Dios sabía de antemano que íbamos a escoger o que nosotros íbamos a creer cuando se nos predicara el Evangelio. Es decir, mis hermanos, que cuando alguien nos predicara el Evangelio, Dios ya sabía de antemano que íbamos nosotros a aceptar a Cristo Jesús. En eso no se basa su elección, mis hermanos, no.
No es así. Dios nos eligió, y quiero que lo entiendas bien, porque Él te ama. Y si lo quieres anotar, mis hermanos, Él nos eligió porque nos ama. Así es, nos eligió porque nos ama. Si quieres hacerlo más personal, puedes ponerlo así, si quieres una frase abajo. Él me eligió porque me ama. Así es, a cada uno, mis hermanos. Quiero decirte esto, Dios es soberano. Dios es soberano, tiene el control de todas las cosas. Y además, Él decidió amarnos. Decidió amarte a ti, mis hermanos, en su soberanía. Aunque de nosotros, ninguno de nosotros era amable. Por el contrario, mis hermanos, ninguno de nosotros era digno de ese amor. Somos pecadores, cada uno de nosotros, mis hermanos, y no tenemos ningún mérito personal en el hecho de que Dios nos ame. No somos especiales, no tenemos, mis hermanos, ningún mérito especial. Al contrario, quiero decirte esto, Dios decidió amarte porque así lo quiso. Dios nos ama porque quiso amarnos. Y por esa razón, porque nos amó, también nos eligió. Porque nos ama, nos elige, mis hermanos. Es lo mismo que Moisés le dice a Israel, mis hermanos, allí en Deuteronomio capítulo 7, mis hermanos. Es lo mismo. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Este pasaje, Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Si ustedes lo ven, este pasaje, mis hermanos, es muy interesante. Si pueden subrayar lo que está subrayado allí en la pantalla, mis hermanos, en este versículo. Dice allí, mis hermanos, Dios no los ha querido, es decir, el Señor no los ha amado porque ustedes son muchos, son un pueblo numeroso. No, dice el versículo, al contrario, son el más insignificante de todos los pueblos. En la versión de la Biblia de las Américas dice, son el más pequeño de todos los pueblos. Son insignificantes. Es decir, mis hermanos, Dios nos ama y amaba al pueblo de Israel no porque mis hermanos tenían muchas virtudes, no por sus méritos, no porque eran amables y buenos, no. Eran un pueblo insignificante, dice el pasaje. Y Dios los amó, Dios los quiere por una razón. Dice, por cuanto Jehová os ha amado, dice el versículo 8. Y además había hecho promesa a los padres anteriormente. Entonces, mis hermanos, debemos entender, mis hermanos, que la razón por la cual Dios amó a su pueblo no es porque ellos merecieran su amor. Es porque Él decidió amarlos, mis hermanos, y porque los amó, los escogió y los redimió. Y lo mismo contigo y conmigo. Es lo mismo, mis hermanos. No porque merezcamos su amor. Es más, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. Más, sobre todo, mis hermanos, Dios decidió amarnos. En el texto, mis hermanos, que se encuentra en Efesios 1, versículos del 3 al 5, mis hermanos, en este pasaje dice de la siguiente manera, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo leíamos al principio de este culto, este versículo, mis hermanos. Es una elegía, mis hermanos, hacia Dios. Bendice, habla bien de Dios. Habla bien de Él, dice el versículo, mis hermanos. Dice el pasaje, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por una razón, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego dice el versículo 4, según nos escogió. Y allí está la elección de Dios. Dios elige, Dios escoge. Y luego el versículo 5 dice, en amor habiéndoos predestinado
en amor habiéndoos predestinado. ¿Lo ven, mis hermanos? La elección que Dios hace para con los suyos siempre está basada en su amor y van juntos. Van juntos, la elección de Dios y el amor de Dios van juntos, mis hermanos, y lo podemos ver en el pasaje, mis hermanos, así lo podemos ver en estos versículos, en este sentido, mis hermanos. Entonces, también, mis hermanos, podemos ver precisamente esta misma conexión, el amor y la elección en 2 Tesalonicenses 2:13. En 2 Tesalonicenses 2:13, mis hermanos, no lo tienen ustedes en el boletín, pero sí lo tienen, mis hermanos, lo tenemos aquí en la pantalla, en un momento va a aparecer. Dice, mis hermanos, allí: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Otra vez, mis hermanos, en este versículo, 2 Tesalonicenses 2:13, ustedes tienen la cita bíblica allí, si después la quieren revisar, dice allí, mis hermanos, el apóstol Pablo otra vez les llama hermanos amados por el Señor, y agrega de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cuándo nos escogió Dios? ¿Cuándo? Dice allí, mis hermanos, desde el principio. Dios escoge para salvación, ¿desde dónde? ¿Cuándo? En la eternidad pasada. En la eternidad pasada. Siempre pensamos en términos de eternidad, en la eternidad futura, ¿no? Pero hay una eternidad pasada donde Dios estaba presente, y en su mente, mis hermanos, en su mente, ustedes y yo todavía no habíamos sido formados, mis hermanos. Es más, ni siquiera la creación estaba hecha, y Dios en su mente ya te tenía escogido. A cada uno, mis queridos hermanos, a cada uno, Dios ya tenía escogido, mis hermanos. Así dice la Escritura, mis hermanos. Tú no habías hecho nada, incluso, ni bueno ni malo. Es más, ni siquiera existías. De hecho, ibas a ser malo, como tú y yo, porque somos pecadores, mis hermanos. Y aún así, en la eternidad pasada, Dios decidió escogerte. Dios decidió elegirte, mis hermanos. Y es lo mismo que dice Pablo en 2 de Timoteo 1:9, mis hermanos. Es lo mismo que dice allí en 2 de Timoteo 1:9. Dice allí, mis hermanos, allí en este pasaje, dice: quien nos salvó, ¿quién? Dios. Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque fuéramos buenos, no porque tuviéramos muchos méritos, sino según el propósito suyo, es decir, de acuerdo con su voluntad y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, ¿cuándo te escogió Dios? En la eternidad pasada. Cuando ni siquiera habíamos existido, Dios nos escogió, mis hermanos. ¿Y sabes qué deberían hacer estos versículos en nuestras vidas? Deberíamos saltar de alegría. Deberíamos saltar de gozo y de gratitud, mis hermanos. La verdad, deberíamos sentir esto. Señor, no sé por qué, pero tú me escogiste a mí. ¿Sabes? Hay un pasaje bíblico, no lo tengo ni en la pantalla ni está en los boletines, pero si lo quieres buscar, Josué 24:2. Josué 24:2. Allí en este pasaje, mis hermanos, si lo quieres ver, Josué 24:2. Si lo quieren ver en sus Biblias o quieres anotar la cita. Josué 24:2. Aquí, mis hermanos, vemos en el pasaje algo. Voy a leerlo, mis hermanos, para los que lo tengan en su Biblia. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, es decir, del río Jordán. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham, mis hermanos, fue elegido por Dios, no por sus méritos. Es más, era idólatra. Era idólatra, dice el versículo. Escogió a Taré, que era padre de Abraham y de Nacor. Y dice el versículo: ellos adoraban, mis hermanos,
Ellos adoraban, dice el versículo, servían a dioses extraños. Abraham, mis hermanos, era idólatra. Y Dios, de alguna manera, mis hermanos, llamó a Abraham y lo llamó para que fuera él. Dios lo eligió en su soberanía. Quiero preguntarte, ¿por qué te eligió Dios? ¿Por qué te eligió Dios? No lo sé. ¿Por qué me eligió a mí? Tampoco lo sé. No sé. Pero mis hermanos, debemos sentirnos con profunda gratitud porque Dios nos ha elegido basados en su amor. Porque Dios te ama. Dios te eligió porque te ama. Dios me eligió a mí porque me ama. Nos ha elegido a los que son creyentes, mis hermanos, es porque Dios te ama. Si eres creyente, si eres hijo de Dios, es porque Dios decidió amarte y hacerte beneficiario de su gracia. Déjenme decirlo, mis hermanos, más fácil. Él te amó porque te amó. Él te amó porque te amó. Y por causa de ese amor especial que tiene por los que son de Él, Él te eligió. Porque te amó, te ha elegido. Pero alguien podría preguntar, oiga, pastor, ¿la Biblia no dice que Dios es amor y que Él ama a todo el mundo? Bueno, sí y no. Sí y no. Déjenme explicarles esto, mis hermanos. Sí, Dios es amor. ¿Y Él ama a todo el mundo? Sí, pero tampoco no. También no. Depende de cómo estemos utilizando la palabra amor. Y déjenme explicárselos, mis hermanos. Déjenme explicárselos. Lo tienen en el boletín, mis hermanos, si me van siguiendo. En primer lugar, mis hermanos, hay una clase de amor de Dios que incluye a toda su creación. Incluye a toda la creación, mis hermanos. La Biblia, es cierto, dice que Dios es amor, mis hermanos. Dios es amor, mis hermanos. Así es. Y también, mis hermanos, esta clase de amor se extiende hacia todas sus criaturas, mis hermanos. A todas sus criaturas, de un modo u otro. De hecho, mis hermanos, tú y yo como creyentes debemos imitar a nuestro Señor en el hecho de que Él ama aún a sus enemigos. Es lo que dice Mateo 5, mis hermanos. Dice Mateo 5, 44 y 45. Dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos, verdaderos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover, hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Dios ama, mis hermanos, sí, a los justos y a los injustos, a los buenos y los malos, y hace salir su sol sobre ellos. Lo que podemos ver, mis hermanos, es que hay una benevolencia general de Dios que alcanza a todos, una clase de amor que abarca a todo el mundo. Pero, mis hermanos, hay otra clase de amor, si lo quieres anotar, otra clase de amor hay, mis hermanos. Esta clase de amor de Dios está reservada exclusivamente para los suyos, exclusivamente para los suyos. Dice 1 Tesalonicenses 1:4, mis hermanos, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. La Biblia, mis hermanos, nos revela que hay una clase de amor en Dios que está reservada exclusivamente para los suyos, mis hermanos. De no ser así, esta declaración de 1 Tesalonicenses 1:4, mis hermanos, no tendría ningún sentido. El apóstol Pablo está diciendo, le doy gracias a Dios, a hermanos amados por el Señor. ¿Y qué tiene eso de grande si Dios ama a todos, mis hermanos? Pero Pablo lo que está agregando, mis hermanos, ustedes son hermanos amados de Dios porque Dios los eligió, porque Dios los escogió de manera particular y especial. Pablo, mis hermanos, lo que les está diciendo es que tienen un privilegio especial que no todo el mundo tiene. No todo el mundo tiene este privilegio, mis hermanos. Lo que Pablo está diciéndoles, ustedes son los amados y elegidos por el Señor.
Imagínense que yo estoy hablando con algunos de ustedes, mis hermanos, y le digo en la conversación, me pregunta alguno de ustedes, oye, ¿qué te gusta más? ¿La playa o la montaña? Y yo le digo, pues me gusta más la playa, ¿no? Y sigue más adelante la conversación, y más adelante yo le digo, bueno, también amo a mi perro, ¿no? Y, y bueno, por cierto, tengo 6 perros, ¿no? Sí, amo a mi perro. Y de repente se mete el tema del matrimonio y le digo, también amo a mi esposa, ¿no? Amo a mi esposa. Y yo espero que entiendan, si estamos platicando, que yo no amo a mi esposa como amo a la playa o como amo a mi perro, ¿verdad? Y las 3 veces he utilizado la palabra amo. Amo la playa, amo a mi perro y amo a mi esposa. Déjenme ponerles otro ejemplo. Mis queridas hermanas de la iglesia, mis queridas hermanas, mi deber como creyente, ni siquiera como pastor, mi deber como creyente es amarla a todas ustedes. Como creyente, ni siquiera como deber mío de pastor, sino como creyente que soy, es amarlas. Pero si yo las amara a ustedes como yo amo a mi esposa, ¿saben qué pasaría? Tendría problemas. Porque el amor del esposo por la esposa es un amor particular y especial. Hay un amor a todas las hermanas, pero hay un amor por mi esposa que yo no puedo tener por nadie más. Bueno, ¿por qué te hago este ejemplo? Porque el amor de Dios es similar. Dios ama a toda su creación, pero tiene un amor especial y particular por los que Él ha elegido. ¿Saben, mis hermanos? El amor se define por el objeto del amor, por el objeto. Es decir, amo a mi esposa, ¿sí? Y eso es lo que define mi clase de amor hacia ella particular. Igual ustedes, a sus esposas, mis hermanos varones, o a sus esposos, mis queridas hermanas. El amor es diferente del objeto. ¿Está bien? ¿Por qué? Del objeto que se ama, mis hermanos. Quiero decirles esto, el amor de Dios por los suyos, mis hermanos, es especial. Es muy especial, mis hermanos. No se limita, mis hermanos, a la benevolencia de Dios general que hace salir su sol sobre buenos y malos. No, va más allá, es más allá. Si lo quieren escribir, mis hermanos, esto, el amor de Dios por nosotros lo mueve a darnos a Cristo y en Él todas las bendiciones que están encerradas en su persona y en su obra. Por eso lo que leíamos en Efesios, mis hermanos, bendito Dios, mis hermanos, que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si lo pueden anotar mis hermanos. Saben, mis hermanos, es una clase de amor particular por personas particulares, específicas, mis hermanos. Por ejemplo, lo vemos en la oración de Jesús en Juan 17, mis hermanos. ¿Ya lo anotaron, mis hermanos? ¿Ya? Seguros, vamos a cambiar el texto. Dice Juan 17, 9. ¿Lo podemos leer? Vamos a leerlo, mis hermanos. Juan 17, 9. Dice allí, mis hermanos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es decir, mis hermanos, Jesús le está diciendo, Padre, lo que yo te estoy pidiendo por mis discípulos, no lo puedo pedir por el mundo. No lo puedo pedir por otros. Estos discípulos son míos, los otros no lo son. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero ahora vean lo que Jesús dice, mis hermanos, en este mismo capítulo, en el versículo 22 y 23, mis hermanos. En este pasaje vemos cómo Jesús, mis hermanos, está hablando aquí, mis hermanos, o cómo se refiere a los discípulos. Y si déjenme leer, se los dice allí, mis hermanos, la gloria que me diste, dice el pasaje, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has
amado, dice el versículo, mis hermanos. La verdad es que en la Reina Valera, mis hermanos, dice así, esta es la versión Reina Valera, en la Biblia de las Américas dice que los amaste tal como me has amado a mí. El Padre está diciendo aquí en la Biblia, mis hermanos, tiene en el Hijo toda su complacencia. Y Él nos escogió para unirnos a su Hijo. Por tanto, ahora que estamos en Cristo, mis hermanos, Dios el Padre nos ama con la misma clase de amor que tiene reservada para Dios el Hijo. De la manera que Dios el Padre ama a Dios el Hijo, ahora el Padre también nos ama con esa misma clase de amor, mis hermanos. Es lo que dice Jesús. Los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Y saben lo que esto significa, mis hermanos? A veces los creyentes nos sentimos carentes de amor. Nos sentimos carentes de amor. A veces he oído a algún creyente, mis hermanos, he oído a algún creyente de esta iglesia y de otras, mis hermanos, dice, nadie me quiere. Nadie me quiere. Bueno, yo quiero que entiendas bien. A partir de hoy, si entiendes bien esta doctrina de la elección, que el Señor te ayude a no volver a decir eso nunca más. Porque no es cierto que nadie te quiere, porque la realidad es que cada vez que nos sentimos carentes de amor, que nos hace falta afecto, es porque estamos perdiendo de vista la grandeza del amor de Dios por nosotros. No nos damos cuenta de cuánto nos ha amado Dios, mis hermanos. O tal vez porque estamos esperando de otros lo que solo Dios puede darnos. Quiero decirte, y alguna vez lo he dicho, nadie te va a amar más que Dios. Tu esposo o tu esposa no te va a amar más que Dios. Si eres hijo, déjame decirte que tus padres no te van a amar más que Dios. No va a suceder eso. Esa mujer o ese hombre no te van a amar más que Dios. No va a suceder, mis hermanos. ¿Por qué? El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el Rey del universo, el Señor de señores, el Rey de reyes te ama. Y te ama porque una sola razón, porque Él lo decidió así, decidió amarte. Es un amor particular y muy especial. Es un amor tan grande, tan vasto, tan profundo, que no deja lugar a ninguna necesidad psicológica. Debes darte cuenta de esto. Si tú estás basando tu amor o que las personas te den afecto, quiero decirte que estás perdiendo de vista cómo Dios te ama. Nadie te va a amar más que Dios, ni tus padres, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Nadie te va a amar más que Dios. ¿Han visto, mis hermanos, tazas o vasos que tienen un agujerito y los llena uno de agua? ¿Qué sucede? Se sale por allí el líquido, ¿no es así? Bueno, quiero decirte, nosotros, mis hermanos, no somos una taza de amor con un agujero. Y déjenme explicarlos. Hay personas que se ven así, como una taza de amor con un agujero. No importa cuánto tú le metas al vaso, no importa. Le puedes meter y llenar, tratar de llenarlo, y nunca lo vas a llenar porque nunca se sacía, se sale porque tiene un agujero. Tú y yo no somos tazas de amor o vasos de amor con un agujero. Nosotros somos un vaso de amor en la que el amor de Dios sobreabunda y puede llenar a plenitud. Por una razón, porque somos amados por Dios, amados por Dios. Y es por ese amor que Él nos escogió, nos eligió a ti y a mí. Mis hermanos, de verdad, nunca dejes de pensar en que alguien nunca o nadie te ama, no, porque no es cierto.
Dios te ha tenido un amor tan grande desde la eternidad pasada, antes de que fueras formado. Dios ya te tenía en mente y tenía en mente a cada uno de los escogidos. Cuando un creyente, mis hermanos, objeta esta doctrina de la elección, no se está dando cuenta de que está objetando un aspecto fundamental, que es el amor de Dios. Cuando alguien dice es que Dios no escoge o no elige, lo que está diciendo, mis hermanos, es que está objetando que Dios le ama. Dios le ama. Quiero decirte, Dios no ama en general, Dios ama en particular. Dios ama a cada uno, mis hermanos, de verdad. Hay mucha gente que ama a la humanidad. Yo quiero a toda la humanidad, ¿sí? Y no me digas que amas a la humanidad, que amas a toda la gente, porque no es así. Tú amas a gente concreta, de carne y hueso, la que está a tu lado, a la que tú has tenido la voluntad de amar, mis hermanos. Dios no ama a la humanidad, Dios te ama a ti por tu propio nombre, porque Él decidió amarte y porque te amó, te escogió. Porque te amó, te escogió. Mis hermanos, la verdad es que cuando no entendemos esto empieza a surgir orgullo y soberbia en nosotros. Ahora, quiero pasar a otro punto, mis hermanos, y quiero decirles lo siguiente. ¿Cuáles son algunas objeciones de la doctrina bíblica de la elección? Yo solamente quiero comentarles dos. Estoy preparando un documento para ponérselos en el boletín, mis hermanos, o enviárselos, de algunas objeciones y que aprendamos más acerca de esto. Pero ¿cuáles son algunas objeciones a la doctrina bíblica de la elección? Primero, mis hermanos, es esto. Primero es esto. Algunos dicen que atenta contra nuestra libertad, es decir, nuestro libre albedrío, contra nuestra libertad. Quiero decirte que a veces lo que piensan algunos, esto es por ignorancia de la Biblia, pero otras veces es por no aceptar el hecho de que uno no pone nada en la salvación que no sea el pecado. Por eso es que objetan esta doctrina. ¿Qué es lo que pone uno para ser salvo? ¿Saben lo que ha puesto tú y yo, todos nosotros, para ser salvos? Lo único que hemos puesto es nuestro pecado. Eso es lo que hemos puesto. Señor, soy pecador. Eso es lo que hemos puesto, mis hermanos. Y algunos objetan esta doctrina porque no aceptan que lo único que han puesto es su pecado. Algunos dicen, mis hermanos, pues que esta doctrina de la elección atenta contra la libertad. Porque si Dios es el que elige, entonces tú y yo somos títeres en manos de Dios, no somos libres. Pero mis hermanos, esta objeción parte de un concepto equivocado de lo que es la libertad, mis hermanos. ¿Sabes? Yo puedo actuar como hombre libre cuando mis acciones son determinadas por mi propia decisión. Cuando fui yo quien lo decidió, cuando no fui forzado a hacer lo que hice ni a decidir lo que decidí, entonces actué como un hombre libre. Cuando yo me convertí, cuando tú te convertiste, lo hicimos porque quisimos y déjame decirte, nadie te forzó a convertirte, ni Dios, fue una decisión libre y voluntaria. Hay un corito muy conocido, mis hermanos, ¿se acuerdan? He decidido seguir a Cristo, ¿se acuerdan? Dice, he decidido seguir a Cristo, dice este canto, mis hermanos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Perdonen el desafino, ¿no? Pero mis hermanos, este corito expresa una verdad bíblica. ¿Es teológicamente correcto? Sí, pues sí, sí lo es, mis hermanos. Cuando un pecador viene a Cristo en arrepentimiento de fe, es porque él ha decidido seguir a Cristo. Ahora, y quiero que pongan mucha atención. ¿Qué fue lo que hizo posible que tú y yo como pecadores tomáramos la decisión de seguir a Cristo, mis hermanos? ¿Qué fue? Que estábamos muertos, no agonizando, estábamos muertos en nuestros pecados, no medio muertos, muertos espiritualmente, para que tú y yo pudiéramos tener la decisión libre y voluntaria de seguir a Cristo.
¿Saben qué fue lo que lo hizo posible? La obra regeneradora del Espíritu Santo por causa de la elección del Padre. Yo no sabía cuando alguien me presentó el Evangelio, mis hermanos. Yo no lo sabía. Sí, cuando decidí seguir a Cristo, todo esto. No sabía acerca de la obra regeneradora del Espíritu. No sabía acerca, mis hermanos, del obrar de Dios. No sabía que Dios me había escogido. Eso era muy teológico para mí en ese momento. Tomé una decisión, pero ya el Padre había obrado en mi vida por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo mismo que hace contigo, con todos nosotros, mis hermanos. Es verdad, cada uno ha decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre nos eligió, porque el Padre nos escogió, porque el Hijo murió por ti y por mí, y porque el Espíritu Santo, en un momento dado en nuestras Biblias, en nuestras vidas, aplicó con poder esa obra de redención en nuestros corazones. Si no, no hubiéramos decidido seguir a Cristo. Saben, mis hermanos, Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Dios nos hace de hacer de nuevo para que por primera vez en nuestras vidas nosotros podamos actuar como seres libres. Como seres libres, mis hermanos. Por eso les estoy diciendo, mis hermanos, la elección divina no destruye la libertad humana, sino que más bien la restaura. La elección no destruye nuestra libertad, restaura nuestra libertad, mis hermanos. Es así. Ahora, quiero que veamos un pasaje de la Escritura, mis hermanos, en este sentido. Dice, mis hermanos, aquí en el versículo de Romanos 8, o 9, perdón, 14 al 16. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice el versículo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabes? Dios no está obligado contigo, conmigo, con ninguno de nosotros. Dios no tiene ninguna obligación con ninguno de nosotros. No está obligado Dios, mis hermanos, pero Él decidió elegirte a ti al costo de la vida de su Hijo Jesucristo. Lo que dice el pasaje, mis hermanos, no depende, pues, en ninguna manera del que quiere ni del que corre. No depende de esto. Dice, depende de Dios. No hay injusticia en Él. De hecho, el pasaje, si ustedes lo leen, Romanos 9, mis hermanos, está hablando de la elección divina. Y habla, mis hermanos, Dios dice, voy a tener misericordia del que quiero tener misericordia y del que no. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Dónde está ¿Dónde está la injusticia de Dios, mis hermanos? ¿Dónde está la injusticia de Dios? Supongamos, mis hermanos, que un juez tiene delante de sí a dos criminales, a dos, mis hermanos, que están condenados por homicidio. Y el juez, mis hermanos, decide por amor, mis hermanos, cumplir la condena de uno y no del otro. Y este no tiene nada que objetar, porque él está en la cárcel por su propio crimen. Sobre todo, mis hermanos, cuando el juez también le ofreció al otro el indulto y lo rechazó. Y saben, mis hermanos, nosotros predicamos el Evangelio. Llamamos a cualquiera, el que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente. ¿Y qué dice el pecador? Yo no lo quiero. ¿Dónde está la injusticia de Dios? No está. De hecho, Pablo trata con esta injusticia. Por eso dice, mis hermanos, así en este versículo. Dice así. Ahora, mis hermanos, hay otra objeción, mis hermanos. Hay otra objeción. Y es esta, mis hermanos. Algunos otros dicen que creer en la elección de Dios apaga el fuego evangelístico del creyente. Es decir, ¿para qué evangelizamos si Dios ya escogió? Si Dios ya eligió.
mis hermanos, si Dios es así, porque lleva a pensar que los elegidos pues se van a salvar, pase lo que pase, les prediquemos o no. Pero, mis hermanos, esta objeción no toma en cuenta que Dios no solo ha predestinado a quienes se van a salvar, sino también pone el medio para que esos elegidos sean salvos. ¿Y cuál es el medio para que sean salvos? La predicación del Evangelio. Dios ha puesto, mis hermanos, para que los que sean salvos escuchen el Evangelio, escuchen, mis hermanos, la predicación. Como dice 1 Corintios 1:21, mis hermanos, dice allí la Escritura, en la palabra de Dios allí, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía de Dios mediante la sabiduría, ¿cómo agradó a Dios salvar, mis hermanos, a los creyentes? Por la locura de la predicación. Es decir, mis hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que está diciendo es que los que Dios escoge, Dios pone los medios para que escuchen el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo van a escuchar el mensaje? Pues cuando otro creyente les habla, cuando un creyente les habla. Por eso, mis hermanos, debemos seguir compartiendo de Cristo. Debemos seguir compartiendo de Cristo. Dice 2 Timoteo 2:10, mis hermanos, allí en este pasaje, dice allí la Escritura, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soporto, todo lo soporto. Pues podríamos pensar, si son los escogidos, pues entonces no te afanes tanto, ¿no? Si ya están escogidos, no te afanes, ¿no? No, mis hermanos, Pablo lo entendía bien, los escogidos de Dios, y por eso se afanaba el apóstol, trabajaba, porque nadie se va a salvar si no es a través de la predicación del Evangelio. ¿Cuándo vendrá nuestro Señor? Dice la Escritura, mis hermanos, con toda claridad. Cuando hay guerras, dice rumores de guerras, pero no es el fin, ¿no? Temblores, pero no es el fin. Enfermedades, pestes, dice, epidemias, pero todavía no es el fin. ¿Cuándo? Dice, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha querido, mis hermanos. Salvar a todos por medio de la predicación del Evangelio, para que conozcan el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, mis hermanos, en Cristo Jesús. Por eso la doctrina de la elección, mis hermanos, lejos de hacer innecesaria el evangelismo, lo hace indispensable. Lo hace indispensable, porque es solo a través de la predicación y recepción del Evangelio que el propósito de Dios llega a ser revelado y conocido por las personas, mis hermanos. Así. Ahora, déjenme pasar al segundo punto de esta predicación, mis hermanos. Segundo punto, y es este. La otra parte, mis hermanos, la primera parte tenía el objetivo de que pudiéramos situarnos en la doctrina de la elección. Pero ahora, mis hermanos, es una parte personal. ¿Cómo puedo saber yo que Dios me eligió a mí? ¿Cómo puedo saberlo? Que Dios me eligió a mí. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, déjenme decirles 4 cosas, mis hermanos, 4 cosas. Pero antes déjenme leer el pasaje que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Dice allí, mis hermanos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, mis hermanos, ¿cómo tú y yo podemos saber que Dios nos eligió? Es una cuestión muy práctica, mis hermanos. ¿Cómo puedo saber que Dios me ha escogido? Bueno, mis hermanos, veamos estas evidencias, mis hermanos, de la salvación. En primer lugar, mis hermanos, puedo saber que Dios me escogió porque el Evangelio vino a mí. ¿Lo quieres poner?
porque el Evangelio vino a mí. Dice 1 Tesalonicenses 1:5 en la versión de la Biblia de las Américas, mis hermanos, dice allí, porque nuestro Evangelio no vino a vosotros. Si puedes subrayar la palabra vino. En el pasaje que estamos viendo, mis hermanos, en la versión de la Reina Valera de 1960 dice, no llegó a vosotros. No llegó a vosotros, dice. Pero en la versión de la Biblia de las Américas dice, no vino a vosotros, mis hermanos. Y esto es muy interesante, muy interesante. ¿Recuerdan ustedes el Antiguo Testamento, mis hermanos? ¿Cómo se decía constantemente? Dice, la palabra de Dios vino sobre Jeremías. La palabra de Dios vino sobre Ezequiel. La palabra de Dios vino sobre Isaías. Y una de las ideas que está detrás de esta expresión es que Dios se acerca y se hace presente por medio de su palabra. Es Dios el que viene. ¿Y cómo viene Dios? Viene por medio de su palabra. Viene Dios por medio del Evangelio, mis hermanos. Esto no quiere decir que el Evangelio cayó del cielo como en un paracaídas y vino así y lo recibimos así. No fue así. No, mis hermanos. ¿Cómo llegó el Evangelio a los tesalonicenses? Por medio de Pablo, Silas y Timoteo, que llegaron a la ciudad y comenzaron a predicar. Un equipo misionero tuvo que llegar a predicar el Evangelio. Mis hermanos, cuando tú predicas, compartes el Evangelio con alguien, ¿sabe lo que está pasando allí? Que Dios mismo se está acercando a esa persona a través de tu predicación. A través de tu testimonio, a través de que tú le estás compartiendo la palabra. La verdad es que es increíble, mis hermanos, es sorprendente. Un ser humano como tú y yo compartiendo el Evangelio con una persona y es Dios el que está viniendo a esa persona por medio de su palabra. Y Pablo, mis hermanos, les dice que ese Evangelio no vino a ellos, no llegó a ellos en palabras solamente, mis hermanos. Sí llegó en palabras, pero no solo en palabras, mis hermanos. No solo en palabras, sino que también llegó con poder. Sí dice, mis hermanos. ¿Sabes? Yo he escuchado, y seguramente tú también, es que yo evangelizo, yo comparto el Evangelio con mi testimonio, cómo me comporto. Quiero decirte que eso no es bíblico. Está bien, tú y yo debemos comportarnos de cierta manera, mis hermanos, como creyentes, en una vida de santidad, en una vida de pureza, sí. Pero ¿cómo van a saber de Cristo? Con tus palabras. Cuando alguien dice es que yo comparto, pues portándome bien, sí, con mi testimonio. Y cuando les hablas, la verdad, mis hermanos, que no es bíblico. Cuando alguien lo dice. La verdad es que tenemos que compartirlo con nuestras palabras, mis hermanos. Tenemos que hacerlo así, mis hermanos, porque Dios ofrece a todos perdón y vida eterna por medio del Evangelio y eso a través de la fe, mis hermanos. Y este mensaje solo se puede transmitir por medio de palabras, solo a través de palabras, mis hermanos. ¿Qué dice aquí en Romanos 10, 14 y 17? Mis hermanos, ¿lo podemos leer? Vamos a leerlo, mis hermanos, este pasaje. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les... Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán en aquel, sí, en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique, mis hermanos? ¿Cómo creerán esto? Mis hermanos, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. No viene simplemente, mira qué buena persona es él, me voy a hacer cristiano. O miren qué amoroso es él, me voy a hacer cristiano. Es que a través de su vida amorosa, mira, ya conocí a Dios. No. Mis hermanos queridos,
es a través de la palabra del Evangelio. Pablo sabía que habían sido elegidos los tesalonicenses porque el Evangelio vino a ellos no solo en palabras, sino también en poder. Y esto nos lleva al segundo punto, mis hermanos. ¿Cómo sé que el Evangelio o que Dios me eligió a mí? Perdón, antes de seguir. ¿Cómo sabes entonces, para concluir este punto, que has sido elegido? Porque alguien te predicó, porque el Evangelio vino a ti. Alguien te compartió, porque el Evangelio vino a tu vida, por palabras. Eso es lo primero. Segundo, mis hermanos, es porque el Evangelio abrió mi entendimiento con poder. Abrió mi entendimiento con poder. ¿Saben, mis hermanos? Mientras Pablo, Silas y Timoteo predicaban el Evangelio a los tesalonicenses, el Espíritu Santo les estaba abriendo el entendimiento para que ellos, los tesalonicenses, vieran la negrura de su pecado, para que los tesalonicenses vieran la hermosura de Cristo, del Salvador, que nos sustituyó en una cruz, para que los tesalonicenses vieran a Cristo, mis hermanos, y vinieran a Él en arrepentimiento y fe. Quiero decirte esto. Yo puedo predicar con palabras, tú también. Pero quiero decirte esto. Nuestras palabras no pueden convertir a nadie. Mis palabras no pueden convertir a nadie. Tus palabras tampoco. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo el Espíritu Santo puede hacer la obra regeneradora en los corazones de las personas. Solo el Espíritu Santo. Dice 1 Tesalonicenses 1:6, mis hermanos, dice allí: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Saben, mis hermanos, es la obra del Espíritu Santo, la obra regeneradora, mis hermanos. Si tú estás aquí, quiero decirte, es porque el Espíritu Santo te abrió el entendimiento. No hay otra forma. Y no solo es esto, mis hermanos. No depende de la oratoria de una persona. Ay, qué bonito habla. No depende de esto. O que uno sea muy lógico y presente los hechos, mis hermanos, de la Escritura de manera lógica. O muchos argumentos. No depende de uno. Eso depende del Espíritu Santo, mis hermanos. Claro que tenemos que predicar. Pero no depende, mis hermanos. Yo recuerdo una ocasión que le compartí a una persona en el trabajo, mis hermanos, le estaba compartiendo de Cristo, y la verdad es que le compartí tan mal, que luego yo lo estaba repasando en mi mente. Ay, qué mal le compartí. Pero Dios es tan bueno que la persona aceptó a Cristo. No depende de nuestras palabras. No depende, mis hermanos, de nuestros argumentos. Depende de la obra del Espíritu Santo, que toma la misma palabra del Evangelio y la mete en las mentes y corazones y los transforma, los convence, sin lugar a dudas, mis hermanos, sin lugar a dudas. Así es que, mis hermanos, yo somos instrumentos en las manos de Dios, pero es el Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento con poder. Si el Espíritu Santo ha abierto tu entendimiento y te has dado cuenta del Evangelio, de lo que significa, de que tu única oportunidad para estar a la diestra de Dios, estar en la presencia de Dios, es a través de Cristo, y te acercas a Cristo con fe y arrepentimiento, puedes estar seguro, Dios te ha elegido. Dios te ha elegido. Tercer lugar, mis hermanos. ¿Por qué puedes saber que Dios te ha elegido? Porque el Evangelio te ha dado una convicción acerca de Cristo. Hay algo más aquí, mis hermanos. Dice el texto que Pablo sabía que ellos habían sido elegidos porque el Evangelio no vino solamente en palabras, sino también, mis hermanos, en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Pueden subrayar lo que está subrayado allí? ¿Lo pueden subrayar, mis hermanos? Dice, habían
ellos recibido el Evangelio en medio de mucha oposición, mis hermanos, pero ahora estaban experimentando una gran convicción de la importancia del Evangelio y tenían mucho interés, mis hermanos, porque ellos se salvaran, que nada de eso de frenó para predicarles el Evangelio. Tenían plena convicción, mis hermanos, plena convicción. Pablo está diciendo, mis hermanos, Dios hizo una obra en nosotros dándonos una convicción tan grande de lo maravilloso que es el Evangelio, de la importancia del Evangelio, de la hermosura de Jesús, que aún en medio de la oposición nada pudo frenarnos, porque nosotros queríamos que ustedes fueran salvos. Y eso lo da el Espíritu Santo, mis hermanos. Dice aquí el versículo, con plena convicción. Mis hermanos, nosotros somos tan egoístas que no tenemos la disposición de sufrir tribulaciones, oposición y problemas para llevarle el Evangelio a otros. Queremos una vida cómoda. Pero este amor que tenía el apóstol Pablo por los tesalonicenses era un amor derivado del fruto del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir penalidades, oposición, obstáculos, porque tenía una convicción de que el Evangelio podía llegar a las personas, mis hermanos, para que nacieran de nuevo, para que otra vez, mis hermanos, pudieran acercarse al Señor. Por eso dice la Escritura, mis hermanos, 1 Tesalonicenses 2:13, dice allí, por esto también nosotros, sin cesar, dice el apóstol Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Cuando abres la palabra, tienes esa convicción y abres la Biblia de que es la palabra de Dios y de que cuando la lees, Dios te está hablando a ti, de que Dios te habla a ti. Esta convicción debe llegar a tu vida y si la tienes, quiero decirte que realmente has sido escogido por Dios. ¿Tú crees que este libro es la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Lo crees? Pues si crees que es la palabra de Dios, debes alimentarte con ella. Y debes tener la convicción de que este libro, la palabra de Dios, que nos ha llegado de manera portentosa, de manera escrita, mis queridos hermanos, debemos alimentarnos de ella, crecer en ella, porque puede transformar nuestras vidas y corazones más y más y hacer que nos parezcamos más a Jesucristo, más cada día. Por último, mis hermanos, ¿sí? ¿Cómo sabemos que el Señor nos ha escogido? Porque el Espíritu Santo está obrando en ti y en mí. Está en mí. Quiero preguntarte, ¿tienes la convicción de que eres un pecador y que mereces la condenación del infierno? ¿Crees eso? Quiero preguntarte, ¿recibiste el Evangelio como la verdad de Dios y viniste a Cristo confiando únicamente en Él? No en tu religión, no en tu decencia, no en tus obras, no en tus méritos, sino en la justicia perfecta de Cristo y en su muerte en la cruz. Viniste a Cristo con la determinación de divorciarte de tu vida pasada de pecado para que solamente seas y pertenezcas para el Señor. ¿Eso es palpable en tu vida realmente? ¿Estás luchando contra tu propio pecado? ¿Estás luchando? Porque luchas, quieres hacer tu voluntad y no las de Él. Pero cuando pecas te avergüenzas y vuelves otra vez a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Vives una vida de arrepentimiento y fe? ¿Lo vives así? Si es así y le das respuesta a estas preguntas, entonces tienes muchas razones para creer que eres uno de los escogidos de Dios.
si estás luchando contra el pecado. No es un misterio, mis hermanos, no es esto un misterio. La verdad, mis hermanos, mis hermanas, si tú tienes esta certeza, es una certeza que te hará mucho bien. ¿Por qué? Como dije al principio de esta predicación, te sentirás amado por Dios, empezarás a entender y amarás más a Dios. Tendrás una gran gratitud. Dirás, Señor, no sé por qué me escogiste, por qué me elegiste, por qué, pero lo hiciste, Señor, y te lo agradezco. Y de verdad vivirás una vida de gratitud al Señor. También estarás seguro. Estarás seguro. En Cristo Jesús tendrás la seguridad que cuando te presentes delante de Él, Él no te va a desechar. De ninguna manera, de ninguna manera. Para terminar brevemente, mis hermanos, quiero darles 5 razones para amar la doctrina de la elección. Primero, mis hermanos, la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve mi humildad. Es decir, no tengo mérito, soy pecador, Dios me escogió, ¿por qué? No lo sé, porque así quiso, porque me amó. ¿Y sabes qué promueve eso? Nuestra humildad. Promueve que seamos humildes delante de Dios, mis queridos hermanos. Así es, Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿De quién es la gloria? De Dios. No tuya, no mía, porque no tenemos mérito alguno, mis hermanos. No tenemos mérito alguno. La verdad es que es así. Mucha gente cree, mis hermanos, que necesita hacer algo para ser salvo. En cierta ocasión le estaba compartiendo a una compañera de estudios, cuando yo estaba en la carrera de medicina, le estaba compartiendo de Cristo, y cuando llegué al punto, mis hermanos, de que la salvación solo es por fe y por fe. Y le compartí el pasaje, mis hermanos, de Efesios 2:8, mis hermanos, donde dice que solo es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿saben lo que me dijo? ¿Estás loco? Uno debe hacer algo. Pero la Biblia dice que no, es en arrepentimiento y fe, mis hermanos. Porque si uno tiene que hacer algo, mis hermanos, para llegar a la presencia de Dios, entonces, mis hermanos, uno tiene de qué enorgullecerse. Pero es solo así. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, la doctrina bíblica de la elección promueve la santidad. Promueve mi santidad. Muchos suponen, mis hermanos, que la salvación no depende en absoluto de nuestro esfuerzo, sino de la misericordia de Dios. Y sabes, yo no voy a tener ninguna motivación para esforzarme en mi lucha contra el pecado. Algunos dicen así, que no la voy a tener, pero es exactamente lo contrario. Cuando un creyente entiende que Dios lo escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él, mis hermanos, entonces yo me esfuerzo. Así es. Es una poderosa motivación para seguir hacia la meta. Lo veremos más adelante, mis hermanos, en otra predicación. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y si Dios me escogió para ser santo, ¿sabes qué debo hacer? Esforzarme, porque Dios me escogió precisamente para santificación, para ser santo. Tercer lugar, mis hermanos, la doctrina bíblica de la elección promueve la seguridad de salvación. Hay muchos que no tienen la seguridad de su salvación, de que cuando partan de este mundo estarán en la presencia de Dios, Dios los recibirá, estarán en el cielo. ¿Sabes qué puede darte más seguridad? Más seguridad, el saber de que el Dios soberano, sin condición alguna, decidió amarte y elegirte desde antes de la fundación del mundo. Yo le doy de verdad muchas, muchas gracias al Señor, mis hermanos, de que yo no tengo fe en mi fe. Yo no tengo fe en mi fe, mis hermanos. ¿Por qué? Porque mi fe es variable. Yo tengo fe en Dios, el Dios invariable, el Dios inmutable. Porque si Dios fuera como yo, mis hermanos, hace rato que me hubiera quitado la salvación, porque soy pecador.
Pero Dios no es como yo ni es como tú, mis hermanos. La salvación depende del carácter de Dios, de cómo es Dios, de quién es Dios. Nuestra salvación depende de la obra de Jesús, no de nuestras obras. Depende de Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, la doctrina de la elección promueve la seguridad de la salvación, de que cuando partamos de este mundo estaremos ciertamente en la presencia de Dios. Cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, la doctrina bíblica de la elección promueve la gratitud y la adoración. ¿Te has dado cuenta a través de esta predicación de todo lo que Dios hizo por ti para salvarte? ¿De todo? Te eligió desde antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo para que muriera en una cruz por ti. En un momento dado te envió a una persona para que te predicara el Evangelio, o puso los medios para que llegaras a conocer el Evangelio. Y mientras esa persona te predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo te abría los ojos de tu entendimiento, te abría el corazón para que vieras la hermosura de Cristo Jesús y fueras corriendo a refugiarte en Él en arrepentimiento y fe. ¿Sabes? Es así. ¿Y sabes lo que tenemos que hacer si entendemos esto? Caer de rodillas y decirle: Señor, gracias porque me elegiste. Gracias, tengo profunda gratitud. No sé por qué me elegiste, pero tengo profunda gratitud. Gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias de verdad. Y eso es lo que debe hacer, mis hermanos, al entender esta doctrina. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, quinto lugar, la doctrina bíblica de la elección hace o promueve únicamente la gloria de Dios y no la del hombre. Mis hermanos, esta doctrina humilla, nos humilla, pero exalta a Dios. Nos humilla, pero exalta a Dios, mis hermanos. Como dice la Escritura, ya lo leímos, porque no depende del que quiere ni del que corre. Porque nadie quiere y nadie corre, sino de Dios que tiene misericordia, mis hermanos. Toda la gloria en la salvación de los pecadores le pertenece únicamente a Dios. De Dios es la gloria, de Dios es la gloria. Quiero terminar, mis hermanos. Dios no nos debe nada. Dios no está obligado contigo y conmigo, para nada. Dios no nos debe nada, mis hermanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso, mis hermanos, a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria. Si has entendido esto, que Dios te ama y te ha elegido, gracias a Dios, porque eso te hará sentir más seguro, más amado y también con más gratitud hacia Dios. Pero si no estás seguro de que Dios te ha elegido, no estás seguro de esto, tienes que acercarte a Cristo en arrepentimiento y fe y rogarle que te abra los ojos del entendimiento para que abraces a Cristo y que te dé tal convicción en tu vida de que ahora eres hijo de Dios. Si tú necesitas esto, hazlo, no lo dejes para después, hazlo hoy mismo. Pero si eres creyente y te has dado cuenta y tienes evidencia de que el Evangelio, de que Dios te ha elegido a ti en Cristo Jesús, dale las gracias. Dale las gracias con profunda adoración todos los días de tu vida. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu bondad y tu misericordia. Gracias, 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 Señor. Alabado seas. A ti la honra, la gloria y todo el honor. Todo a ti, Señor. Todo. Te exaltamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo, con un amor particular, un amor especial que tienes reservado para los que son tuyos. Gracias, Señor, porque nos has elegido. De acuerdo con tu palabra, así lo vemos, mi Señor. Y Padre, es asombroso, es maravilloso este pensamiento, que el Dios eterno, el alto, el sublime, el Dios que es santo y el todopoderoso, nos haya tenido en mente antes de que el mundo fuera creado.
Gracias, 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 Señor. Muchas gracias porque escogiste a mis hermanos y a mí. Y ahora formamos parte de esta tu iglesia, mi Señor, para exaltarte. Gracias, Señor. Que cada corazón esté lleno de gratitud para contigo. Que cada corazón esté lleno de seguridad que debe tener en Cristo Jesús por entender que tú lo has elegido. Pero también, Señor, déjanos comprender más acerca de tu amor. Gracias porque nos has amado. Solo déjanos amarte más a ti, mi Señor. Que cada corazón, cada vida, mi Señor, te ame más y más cada día, al entender que tú los has elegido, nos has amado. Gracias, Señor, gracias de verdad. Padre Celestial, te pido por este tu pueblo, por tu iglesia. Te pido que los guardes, los cuides a mis hermanos, los bendigas en todo. Extiende tu mano bondadosa y poderosa en cada uno de ellos. Te lo suplico en Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.